buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión y de una nueva cultura de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es un gusto que nos acompañen. En esta ocasión vamos a tener el gusto de contar con la doctora Guadalupe Valdés, quien nos va a hablar dentro del taller Compliance Público, herramienta para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. Para ello voy a dar una breve semblanza de la doctora Guadalupe Valdés Osorio. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, experta en compliance penal por la Universidad de Barcelona, España, especialista en ciencias criminales y dogmática penal por la Universidad Göttingen en Alemania. Ha realizado diversas estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Fribourg, Alemania, y en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Múnich. En el año 2020 y 2021 recibió 2 reconocimientos como doctora honoris causa. Cuenta con estudios del doctorado en Derecho Penal y es doctorante en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona en España. Coordinadora del taller Derecho Penal con Perspectiva de Género y Derechos Humanos que mensualmente organiza el Museo de la Mujer en México. Cuenta con publicaciones a nivel nacional e internacional y la más reciente es Compliance Público, herramienta necesaria para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. Es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil, y es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, maestra Guadalupe Valdés. Por supuesto, es profesora de la UNAM y es un gusto, ojalá estén aquí sus alumnos, nos acompañen, jóvenes estudiantes, para escuchar esta por demás interesante conferencia sobre los derechos y la parte penal. Por demás importante. Bienvenida y muchas gracias y bienvenidas todas y todos. Adelante, maestra Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias, maestra Gabriela del Valle, vicepresidenta nacional de la Federación Mexicana de Universitarias y académica en las ciencias de la UAM. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Agradezco mucho la oportunidad de iniciar los trabajos del taller de Derecho Penal con Perspectiva de Género y Derechos Humanos a la profesora doctora Patricia Galeana, quien es presidenta fundadora de FEMU y quien es directora del Museo de la Mujer, así como también a mis compañeras integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan vía Zoom y vía Facebook Live a esta primera sesión del taller de Derecho Penal. Y en esta ocasión, bueno, voy a tratar un tema que está ya recientemente publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Para estos efectos, pues voy a compartir pantalla y vamos a tratar un tema que, bueno, a mí me ha importado en los últimos años, porque cómo es posible que podamos vincular, digamos así, actividades en el marco del derecho penal, de la buena administración, de la buena gobernanza, y hablar de un poco de compliance público, herramienta para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. Esto lo hemos venido trabajando en seminarios internacionales de la Federación Mexicana de Universitarias que se han celebrado en el Museo de la Mujer desde 2019, y bueno, han sido con mucha recurrencia temas vinculados a lo que nos interesa en el sentido de prevenir la violencia de género. Para estos efectos, bueno, vamos a conversar y voy a dar algunos antecedentes, porque para hablar de compliance penal o compliance público, pues debemos entender un poquito a qué nos estamos refiriendo y en qué contexto, en primera circunstancia, se dio pauta a esta forma de, digámoslo así, de organización, tanto de las empresas como se puede hablar también hoy día de la organización de la administración pública.
para dar cumplimiento a sus funciones y que de esta manera pues se prevenga los delitos en contra de las mujeres y se prevenga la violencia, de género. Entre los antecedentes que marcamos, pues invariablemente tengo que mencionar el primero, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también es una herramienta para prevenir delitos en contra de las infancias, las mujeres y personas en especial situación de vulnerabilidad. Nosotros participamos en la elaboración de la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal en 2014 para entonces Distrito Federal, Ciudad de México. Y en estos trabajos logramos la implementación de la responsabilidad de la persona jurídica y también de los primeros pasos y lineamientos muy generales de compliance penal en el artículo 27 y siguientes del Código Penal del DF, porque se daba la necesidad de que desde el ámbito empresarial se gestionaran adecuadamente los riesgos que de por sí en una modernidad, pues las empresas, si hablamos en materia de medio ambiente, si hablamos en materia de gestión de riesgos, de gases tóxicos, etcétera, pues tiene que haber un control empresarial de todas las actividades en la que se está generando su función y además también se tienen que abatir riesgos de comisión de delitos al interno de las empresas. Entonces, en este sentido, en 2014, pues se dio la armonización legislativa en la que tuvimos el gusto de participar con distinguidas y distinguidos, pues no solamente legisladores, sino peritos en la materia de penal y administrativo y otras materias. En este caso fue el primer pilar para la responsabilidad de personas jurídicas y compliance penal. También colaboramos en la reingeniería de la dogmática jurídico-penal mexicana en el artículo 29 del Código Penal del DF, para efecto de esas tres, para hablar en México de las tres categorías del delito, que sería conducta típica como una unidad, la segunda antijurídica y la tercera culpable. También se incentivaron y se previó en la norma las categorías sospechosas de las que habla el artículo primero de la Constitución en el último párrafo, para elaborar conductas delictivas que fuesen en contra de que previnieran también, si hablamos de la combinación, individualización y sanción de las penas, pues conductas que previnieran también la discriminación en varios ámbitos. Hablamos también de la impartición de justicia con perspectiva de género, el interés superior de la niñez en el artículo 293 bis del Código Penal del DF, entre otras innovaciones. Entonces, en esta innovación que fue la responsable de la persona jurídica, ¿qué es lo que se propuso? Se propuso generar que la persona jurídica era responsable si en su seno o a raíz de su gestión, pues se cometían conductas delictivas. Y en este sentido, la reforma de 2014, el Distrito Federal se ciñó a los criterios constitucionales competenciales previstos en el artículo 73, fracción 21, incisos B y C, y se armonizó también esta reforma en lo que prevé el artículo primero constitucional, ¿no? Entonces, en este sentido, recordemos por qué es importante esta armonización legislativa, porque da paso a la responsabilidad de la persona jurídica, pero también da paso a hablar del compliance penal. En un momento vamos a explicar qué es el compliance penal, pero quiero decir primero que esta reforma se ciñó al artículo primero constitucional, en donde si nosotros leemos el párrafo primero, señala: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. También se habla de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y obviamente estas categorías sospechosas que menciona el último párrafo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa armonización legislativa partió de respetar el artículo primero constitucional y a partir de ahí se hizo esa armonización legislativa. Por eso es importante esta reforma. Y consideramos que todos los ordenamientos jurídicos que se reformen, que tengan una propuesta legislativa, tienen que partir del respeto de este artículo primero constitucional para que después no haya contradicción en algunas de sus
normativas secundarias, ¿verdad? En este sentido, en el ámbito jerárquico. Entonces, esta responsabilidad persona jurídica, pues se incluyó en México en 2014, en la Ciudad de México, y se implementó con todos sus elementos típicos y consecuencias jurídicas en la Ciudad de México antes que lo previese el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí quiero advertir que lo previese el Código Penal Federal, porque donde tiene que estar la estructura típica de la responsabilidad persona jurídica, pues es en el Código Penal Federal, no en el Código Nacional, ¿no? Ahí hubo una invasión de funciones muy fuerte que ya hemos criticado en otras materias y que hoy no entraremos a esa discusión, puesto que la hemos visto ya en otras conversaciones y pláticas. Sí que hizo el legislador federal en el 5 de marzo de 2014, pues trasladó algunos principios del artículo 11 del Código Penal Federal al 421 del Código Nacional. Y como bien lo habían dicho ya, pues el doctor Álvaro Bunster, mi maestro Álvaro Bunster, solo se requería traer el proceso penal a las personas jurídicas porque la estructura de la responsabilidad pues ya tenían grandes pasos trabajados ya los legisladores en el artículo 11 del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, en este sentido, esta armonización legislativa que permite hablar hoy día de responsabilidad persona jurídica de compliance penal, pues se publica el 18 de diciembre de 2014, ¿no? Y en este Código Penal del DF se incluye especialmente el criterio de imputación, porque aquí para hablar de responsabilidad persona jurídica, pues hay que hablar de criterio de imputación objetiva. Y por eso es que yo agrego el debido control que corresponda al ámbito organizacional que debe atenderse según las circunstancias del caso. Es decir, dentro del ámbito de la empresa tiene que haber el debido control de acuerdo al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del caso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues quiero decir que, por ejemplo, estamos hablando de una farmacéutica, pues el ámbito organizacional que corresponda a esa farmacéutica de acuerdo al departamento que incluya el indebido gestión. Por ejemplo, ustedes recuerden los casos famosos de Chernobyl, la explosión de las centrales térmicas o de Fukushima, por ejemplo, en donde ahí hablamos de que no hay debidos controles en la gestión de un riesgo específico para ciertas materias que pueden traer consigo muertes, que pueden traer consigo daño al medio ambiente, etcétera. Entonces, en este caso, por eso es que nosotros nos permitimos poner debido control que corresponda al ámbito organizacional al que se dedique la empresa, que debe atenderse según las circunstancias del caso, y tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que propició ese riesgo, de cómo es tenemos que ponernos en los zapatos también de la gestoría de la empresa para efectos de decir qué es lo que no se gestionó bien y qué se debió de haber hecho para que no se cometieran estas conductas que lamentablemente posteriormente pues generan riesgos y riesgos típicos en ese sentido. Innovamos también en la reforma a la responsabilidad persona jurídica en el números apertus de casos para la responsabilidad persona jurídica, es decir, en el Código Penal para esto federal no hay un listado de delitos por los cuales sí pueda cometer la persona jurídica un delito y por los cuales no. Y este es un modelo que se está discutiendo también en Chile, que se está discutiendo en España, porque ese modelo respeta más en México el artículo primero constitucional, porque no deja a ninguna víctima sin protección. Es decir, les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de trata de personas, ya sabemos que ahí sí procede la responsabilidad de la persona jurídica en materia federal, pero si, por ejemplo, una de las víctimas se muere por esta trata de personas, no, el delito de homicidio no es cobijado en materia de responsabilidad de la persona jurídica. Y si la empresa fue una empresa que fantasma, que por ejemplo decía que se dedicaba al turismo y lo que hacía era traer ilegalmente a personas, hermanas y hermanos de Sudamérica y hacerlos trabajar aquí en explotación laboral, servil, etcétera, pues se llega a fallecer o tiene problemas de salud o tiene alguna enfermedad grave, pues a consecuencia de esto, pues la empresa no responde. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que el modelo de la Ciudad de México cobija más, respeta más el primero constitucional que lo que se plasmó en su momento en el Código Nacional, en donde solamente se cree que los intereses de protección solamente deben ser económicos y no, también las personas son personas y no solamente son vistas como un signo de pesos para efectos de que también se las deba proteger vía penal. Entonces, en este sentido, bueno, se blindó la responsabilidad de la persona jurídica en el delito federal y entonces se adoptó en las empresas programas de cumplimiento normativo. Esto lo vemos en el artículo 27 quinto C del Código Penal del DF, en donde también blindamos, por ejemplo,
que la persona jurídica puede ser responsable de delitos dolosos, culposos y en grado de tentativa. Esto es muy importante decirlo literalmente hablando, porque ya vemos lo que está sucediendo en el feminicidio, que también hay propuestas de reforma para efectos de que también se hable literalmente de tentativa de feminicidio, porque dicen algunos, es que no es necesario decirlo, porque ya se plantea la tentativa en la parte general de los códigos penales. Sin embargo, pues hay servidoras y servidores públicos que aún niegan que pueda haber una tentativa de feminicidio, y entonces en ese caso pues hay que decirlo con mayor eficacia, con mayor la fuerza de la ley, pues tiene que estar ahí, ¿no? Innovamos en muchos ámbitos en la sanción de las personas morales, entre las medidas y las sanciones está retiro mobiliario urbano, etcétera. Entonces se hizo toda una muy bien pensada reforma que respeta pues efectivamente los principios de legalidad y que respeta el primero constitucional. Entonces, también hay que decir a partir de ahí, porque queremos llegar a hablar de compliance penal, que estamos hablando de que estamos hasta este momento, pues digámoslo así, se hizo o se generó la obligación para las empresas privadas de que se organizaran de manera que no hubiese la comisión de delitos en el seno de la empresa o a partir de las actividades de esa empresa, ¿no? Que su personal no cometiera delitos, etcétera. Y entonces, junto a esta reforma que nos permite hablar responsable a la persona jurídica, también hicimos la reingeniería de la dogmática jurídico-penal mexicana con trascendencia nacional, puesto que el artículo primero del Código Penal del DF pues ya es un referente para hablar, no solo a nivel dogmático de que son 3 elementos del delito, conducta típica, antijuro y culpable, sino que también el resto de las entidades federativas, el mismo Código Penal Federal y Código Nacional, pues ya miran a esta forma de mirar la dogmática jurídico-penal. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente lo que es delito, lo que es contrario a derecho y por qué se le va a sancionar a una persona, pues efectivamente tiene que ver con cómo estructuramos o cómo el Código Penal, el artículo 29, está diciendo qué es delito y también está diciendo cómo se excluye la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de la necesidad de contar con ordenamientos jurídicos que contuvieran disposiciones claras con el fin de que las operadoras y los operadores jurídicos pudieran aplicar fácilmente, pues, la dogmática jurídico-penal, el principio de legalidad, respetar los derechos humanos y reconocer el contenido del artículo 29 del Código Penal del DF, ¿no? Para efectos de tener que tuviera un orden metodológico, para efectos de que las operadoras y los operadores jurídicos reconocieran qué era una conducta, qué es un delito, cuando no hay delito porque hay una conducta típica, cuando hay una causa de justificación como la legítima defensa, cuando no hay responsabilidad penal por causa de inculpabilidad. Entonces, esto también tuvo que ser un antecedente que se basó en el artículo primero constitucional respetando los principios de legalidad, de derechos humanos, de debido proceso, para efecto de ir diciendo cuando estamos frente a una conducta delictiva. Y conductas delictivas que en el seno de las herramientas para prevenir la violencia contra la mujer, pues estamos hablando de violencias físicas, violencias psicológicas, todas las formas de violencia que maneja la ley general para para una vida libre de violencia a las mujeres. Entonces era necesario establecer, dar un orden preciso a los contenidos de, si bien la dogmática jurídico-penal, las formas de error de tipo, error de prohibición, crear los apartados correspondientes de cuando estamos hablando de conducta, ausencia de tipicidad, causas de justificación como la legítima defensa, estados de necesidad, cumplimientos de un deber, ejercicio de un derecho que importa mucho, cumplimiento de un deber que importa mucho a, sobre todo, pues, los elementos de la seguridad pública, causas de justificación como la legítima defensa, el consentimiento. Entonces, todo esto que contribuimos explicar los excesos de la legítima defensa, todo esto pues trae consigo la reingeniería para la adecuada procuración e impartición de justicia en el proceso penal acusatorio oral, en donde pueden concurrir como víctimas, pues especialmente personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, y eso es importante porque elegir el camino del procedimiento, ver cuáles son nuestras estrategias de litigación para saber si el procedimiento va a ser abreviado, va a haber acuerdos reparatorios, se va a suspender el condicional del proceso, las partes tienen que identificar cuál es el camino a partir de los cuales tienen que transitar para dar esa asesoría a las víctimas, elegir esa estrategia de litigación, si estamos hablando de feminicidio,
de abortos forzados, de abusos sexuales infantiles, de matrimonios forzados, de trata de personas de otras modalidades. Entonces, desde esta perspectiva, pues generamos un artículo 29 que es mucho más claro para efectos de qué es delito, por ejemplo, qué conductas pueden cometer tanto las personas físicas como las personas morales o jurídicas, y en virtud de eso, pues se puede plantear una teoría del caso con una mejor metodología, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hablar ya de que plantamos en el 2014 la responsabilidad de la persona jurídica, que planteamos también la reingeniería dogmática jurídico-penal mexicana en 2014, y ahora entraremos a lo que es el compliance, ¿no? El compliance, ¿qué es y por qué hablamos de esto? Yo a partir de hablar de compliance público como herramienta para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia, pues en este sentido quiero decir que hay otra forma también de hacer la administración pública. Es decir, si ya exigimos que las empresas tengan una forma adecuada de gestión para evitar, digámoslo así, la contaminación ambiental, para evitar la trata de personas, para evitar la comisión delictiva, pues es ahora que tenemos que voltear a ver la administración pública y verla desde otra perspectiva, verla desde el punto de vista que también tengo que exigir a la administración pública que se maneje con una buena gobernanza, ¿no? Y ya sabemos que hay mecanismos que establece la administración pública, tanto federal como local. Sin embargo, esto es una nueva forma de mirar la administración pública para efectos de utilizar las herramientas que ya se les exige utilizar o que se les obligó a utilizar a las empresas, pues ahora utilizarlas para el gobierno federal, ¿no? Y que sea una herramienta que tenga eficacia y que sea eficiente, que rinda, que dé muestras de funcionamiento, ¿no? ¿Qué nos queremos decir? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la palabra compliance, pues podemos hablar que es un modelo de prevención de riesgos a través de la introducción de una cultura de respeto de las normas legales y éticas en las empresas, que implica el establecimiento de códigos de conducta, medidas de autovigilancia, controles y la determinación de los flujos de información. Esto dicho por el profesor Siva. Y entonces, en este sentido, el compliance, programas de cumplimiento, es una manera de prevenir los riesgos, ¿no? Y entonces, si se lo vemos desde el punto de vista de la doctora Montaner, el término compliance se refiere a las pautas organizativas y procedimentales que adopta una empresa para asegurarse de que se cumplan en todos sus niveles y áreas de especialización las reglas y normas que la vinculan. De este modo, los objetivos de las medidas de cumplimiento que adopte una empresa son la detección y prevención de riesgos de incumplimiento normativo, así como su investigación y reacción. Si bien cada uno de estos objetivos requiere de la adopción de unas medidas específicas, todos ellos forman parte de lo que se denomina gestión empresarial de riesgos y cumplimiento. Es decir, si yo tengo un foco de peligro porque tengo una empresa y en mi empresa se pueden generar riesgos como corrupción, o con la realización de contratos o licitaciones con el sector público, o también en mi empresa se puede cometer, porque es una farmacéutica, se pueden cometer delitos que tienen que ver con el fentanilo, con sustancias psicotrópicas, etcétera. Pues la empresa tiene que tener en esta medida mecanismos para que esto no se genere. Entonces, aquí lo que queremos decir es que esas herramientas que nos da el compliance, que nos dan estos programas de cumplimiento, pues las tiene que incentivar con mayor razón el gobierno. Sabemos que tenemos fiscalías, sabemos que tenemos órganos internos de control, órganos de supervisión. Sin embargo, estos también tienen que ser controlados, estos también tienen que ser supervisados, ¿no? Y entonces aquí vamos desarrollando un poco más otro concepto de compliance. Conjunto de sistemas, procedimientos y pautas que una empresa o cualquier otra organización, y en este caso yo propongo la administración pública, adopta con el fin de asegurar que el ejercicio de su actividad se realiza conforme a derecho. Si bien el compliance en sentido genérico se refiere a las normas de conjunto del ordenamiento jurídico, incluso normas éticas, hablamos de compliance penal o compliance criminal compliance, para referirnos al cumplimiento de normas penales y a la prevención de riesgos delictivos. Esto lo señala Sigüela Sola, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de una manera genérica del compliance? Pues una forma de organización en donde vamos a exigir que se realicen ciertas actividades para efectos de que las conductas haya una buena administración y no se generen riesgos. Pero cuando estemos hablando de que estos riesgos se generan
y estos riesgos en específico se generan y tienen trascendencia en conductas delictivas, en la atención de conductas delictivas cuando estamos hablando de un compliance penal, ¿no? Y esto fue lo que de manera muy sencilla en principio se introdujo en el artículo 27 quintus, inciso C, en donde se le dice, sin circunstancias que toman la responsabilidad penal de la persona moral o jurídica, haber realizado con posterior a la comisión del delito las siguientes conductas. Inciso C, establecer antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el amparo de la persona moral o jurídica. Aquí, invariablemente, al hacer reforma de 2014, pues efectivamente tenemos que mirar, esto también fue base para la reforma de Código Penal Federal el 17 de junio de 2016 en el artículo 11 bis. Sin embargo, aquí también hay que ver que tiene mucho que decirse todavía en materia legislativa, en materia de compliance penal, tanto para el Código Penal del DF como para el Código Penal Federal, ¿no? Todavía tienen que desarrollarse muchas, dejar a clarificar que también no solamente tienen que tener estos programas de cumplimiento normativo y un compliance officer quizás o un comité de compliance officer, no solamente las empresas grandes colectivos, sino también pues las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, hay que trabajar mucho todavía legislativamente en materia de compliance penal para las codificaciones federales o locales y así trabajarlo. Entonces, en este sentido, si planteamos este requisito para las empresas, volvemos a decir, como compliance penal, pues, ¿qué se les estaba exigiendo? ¿Qué se les exige, no? Identificar actividades de riesgo que hagan incumplimientos y que generen riesgos penales. Por lo tanto, tienen las empresas en esa buena organización, buen gobierno, tienen que establecer protocolos de actuación. En caso de que esos protocolos de actuación no se les dé cumplimiento, pues sí tienen que haber procedimientos disciplinarios sancionadores a las violaciones de esos protocolos. Tienen que establecer reglas de manejo de financieros y que los recursos financieros sean buen gestionados para que no den lugar también a comisiones delictivas. Verificación periódica de esos programas de cumplimiento y a su vez que esta oficina de control o compliance officer o comité de cumplimiento normativo, que puede ser tanto una persona como puede ser un comité, pues tenga autonomía de gestión y reporte efectivamente pues a la cúpula qué es lo que está pasando dentro de la empresa en sí. Entonces, esta manera, si nosotros gestionamos esta manera de ver el compliance officer, que yo ya dije, tiene su antecedente en la respuesta de la persona jurídica, le pedimos a la persona jurídica que entonces tenga programas de gestión adecuada de su empresa para que no se generen delitos en su seno o a partir de lo que la empresa realiza. Entonces, ese compliance penal pues nos puede dar lugar ahora a hablar de un compliance público, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es lo que presento ante ustedes el día de hoy, en el sentido de hablar de compliance público, herramienta necesaria para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. Este trabajo fue presentado por mí en el Seminario Internacional de FEMU y es ahí donde ya contamos con esta publicación. Este es un libro que publica la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, y en este van a encontrar este artículo y otros muchos que enriquecen mucho qué es y cómo deben proponemos mirar la visión de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este compliance público, si ahora lo trasladamos a ese compliance penal, si lo hablásemos en clave de compliance público, ¿qué podrá hacer? Pues es una herramienta para propiciar la buena administración pública, buena gobernanza, si lo vemos que está prevista esa buena gobernanza en la Constitución Política de la Ciudad de México. Es una gran pauta que tiene ya la Constitución Política de la Ciudad de México. Y lo que estaba ya planteándose, que el gobierno sea abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, el que debe procurar el interés público y combatir la corrupción. Esto está planteado en el artículo 60, número primero de la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso es que podemos hablar, decir, si ya en la Constitución de la Ciudad de México da lugar para hablar de gobierno abierto, de buena gobernanza, pues también tenemos posibilidad ahí de hablar de un compromiso público para, digámoslo así, que tener entes públicos obligados, es decir, derecho a la buena administración pública, ¿no? Por ejemplo, si bien tenemos órganos autónomos con la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto Electoral, defensorías públicas, alcaldías, todas ellas tienen que tener
por ejemplo, y proponemos que tengan oficinas de cumplimiento normativo que rindan información respecto a ver, todas las unidades que conforman la Comisión Nacional, todas las unidades que conforman la Fiscalía General, me van a dar información a mí, Comité de Cumplimiento Normativo, para efectos de que yo vea el nivel de cumplimiento que están teniendo y también vea si hay fugas de control, ¿no? Porque quienes integran la Fiscalía haya un riesgo de comisión de delitos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando que todos los entes obligados administrativamente, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de la autonomía de cada uno de ellos, sino todos entes obligados en una administración pública, pues tienen que tener una manera de gestionarse adecuadamente. Y aquí es donde decimos, sí, es verdad, ya cuentan a lo mejor con órganos internos de control, con otras formas de control, pero esa supervisión tiene que ser supervisada, digámoslo así, para que tenga un buen resultado, ¿no? Y estos entes públicos obligados tienen que tener supervisión, vigilancia y control en la gestión de actividades públicas, inclusive porque hay quien dice, no, es que yo tengo el órgano interno de control, por ejemplo, de alguna unidad administrativa. Sí, pero a esa unidad tiene que estar encima de ella, por ejemplo, si lo queremos ver, arriba de ella, un comité de cumplimiento normativo para efectos de que también allá le rindas cuentas de cómo está supervisando a su vez, ¿no? Para que esta unidad que se cree también informe al superior jerárquico y en ese sentido de la unidad correspondiente, de la unidad administrativa correspondiente a nivel local o federal, para efectos de que haya una verificación de acciones, ¿no? Enmarcar la actuación en los campos de la honestidad, la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana, sustentabilidad, etcétera, ¿no? Estos entes obligados, la propuesta que yo manejo en el libro, a partir de la página 373, todo esto que estoy mencionando, pues lo pueden ustedes leer en mi artículo, Compliance Público, herramienta necesaria para propiciar la buena gobernanza. Ahí la propuesta que yo hago es la implementación de comités de cumplimiento normativo. Entonces, ¿por qué? Porque se enmarca la actuación, se especifican las actuaciones del compliance público, se crea una herramienta para prevenir la violencia de género. ¿A partir de qué? De la implementación de un comité central de cumplimiento normativo de equidad de género y derechos humanos. En donde este cumplimiento normativo, si nosotros lo podemos ver, por ejemplo, yo miro el artículo primero constitucional y ahí veo que dice que México tiene que respetar los tratados e instrumentos internacionales, le hace Belén do Pará, le hace la convención de la CEDAW, pues entonces voy a decir, a ver, ¿quiénes se están encargando de que se le dé cumplimiento a esta CEDAW? Pues parte de ella la materia de salud sexual y reproductiva, parte de ella el Secretaría de Educación, y entonces este comité central va a decir, a ver, quiero ver el nivel de cumplimiento. Es decir, no solamente que estemos obligados a dar un informe de cada año del nivel de cumplimiento de la CEDAW, recomendaciones de la CEDAW, y nivel de cumplimiento de un instrumento internacional, Convención Belén do Pará, sino que también internamente en el país se diga cómo es que estamos dando cumplimiento a estos instrumentos y tratados internacionales en materia de violencia contra la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que ahí tenemos que ir un paso más allá, decir, primero, la obligación primaria es con nosotros mismos, internamente, el Estado mexicano tiene que ver cómo está su cumplimiento, ¿no? Y entonces también ir verificando cómo se está dando a cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, en este Comité Central de Cumplimiento Normativo de Equidad de Género y Derechos Humanos, que es una propuesta, ¿no? Y que de ahí pueden derivarse otras, digamos, es un primer ejercicio, pues puedo plantear, y ya lo planteo en otros foros, el compliance educativo, herramienta indispensable para prevenir los delitos cometidos en contra de las infancias, ¿no? Es decir, primero, ¿cómo trabajar? Primero se trabajó en la capacitación para efectos de saber qué era la responsabilidad penal de las personas jurídicas, diferenciarlo entre la responsabilidad individual y la colectiva, y después crear estructuras y elementos de un compliance penal educativo y de género, ¿no? Que nos permitan generar herramientas, protocolos de actuación para cada riesgo evidenciado, ¿no? Por ejemplo, controles para evidenciar los principales riesgos en las escuelas públicas y privadas. El due diligence, por ejemplo, en a qué maestro voy a contratar y a qué maestras voy a contratar para que después esos maestros no vayan a generar actos de violencia psicológica, torturas en contra de las niñas y los niños, abusos sexuales, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el protocolo
Solo la actuación solamente es un instrumento, como un código de conducta, como un protocolo de lo que se debe hacer, pero hay otros mecanismos de control, ¿no? También tenemos, por ejemplo, buzones de denuncia, en donde ya sabemos que varias instituciones públicas y privadas cuentan con ellos, pero de ese buzón de denuncias, pues tiene que extraerse mucho más información, tiene que, todo lo que llegue ahí al buzón de denuncia tiene que ser efectivamente revisado con estadísticas, con datos, ver qué es lo que nos están pidiendo nuestras alumnas, nuestros alumnos, para efectos de prevenir cualquier riesgo que se cometa en el seno de las escuelas, en este compliance público educativo que puede generarse, ¿no? Generarse investigaciones internas, procedimientos de reacción, denuncia, reparación y sanción a responsables, proteger a nuestras infancias, evitar la corrupción en el ámbito público-privado, en el sector educativo. Entonces, es aquí donde ese es solamente un ejercicio de lo que yo planteo en nuestro artículo y es un ejercicio que trata de ver que no solamente tenemos que seguir con esta administración pública que es aquella que dice, sí, ¿cómo estás gestionándolo? Si hubo servidores públicos cometieron un delito, bueno, inícialas un proceso penal, una carpeta de investigación. No, no solamente es eso, sino también tenemos que llegar al punto en donde nuestra administración pública sí sea lo suficientemente eficaz, de tal manera que todo funcione ahora sí que digamos así como relojito y que nos permite evidenciar también otros riesgos que no estamos viendo, ¿no? Porque creo que estamos cansados, la sociedad mexicana está cansada, estamos cansados de ver actos de corrupción innumerables, de que las servidoras o los servidores públicos responsables pues entran por una puerta a los reclusorios y salen por la otra después de 2 o 3 o 5 años. Y bueno, en ese derecho de indubio pro reo, en ese derecho a presunción de inocencia, pues se tienen esos derechos de defensa. Sin embargo, pues que también se vean los resultados positivos en esa gestión de la administración pública para efectos de decir que efectivamente la función pública está funcionando como si fuese una empresa privada y está dando buenos resultados en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, este Comité Central de Cumplimiento Normativo, pues compliance público, si ya no solamente hablamos de la educación, vemos áreas estratégicas en las cuales, pues digamos así, se puede tener mayor relevancia. Uno de ellos pues sería el nivel de cumplimiento, como ya decimos, a partir de estos comités, el cumplimiento respecto de digámoslo así, en qué nivel tiene el cumplimiento de cada instrumento y tratado internacional que tiene que ver con las personas en especial situación de vulnerabilidad, especialmente las niñas, las mujeres, las adolescentes. El nivel de cumplimiento en la educación de las reformas de 2019, por ejemplo, la Constitución, en donde se habla de que todos los planes y programas de estudio tienen que tener perspectiva de género y derechos humanos y tiene que haber una educación en salud, salud sexual y salud reproductiva y de respeto a la diversidad sexual. Entonces, tenemos que ver el nivel de cumplimiento ahí, también desde el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Ahora que entró, que tenemos esta grata noticia de que tenemos la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todos los retos que ella y todos los ministras y ministros van a enfrentar en esta nueva administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues qué mejor que sean también apoyados por un organismo de cumplimiento normativo interno público en esta gestión porque hay mucho que hacer todavía en materia de capacitación de servidoras y servidores públicos en todos los niveles de gobierno, en las procuradurías, en el ámbito judicial, y que efectivamente todo este esfuerzo que hace, por ejemplo, el Poder Judicial en materia de elaboración de protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, perspectiva de infancias, perspectiva de diversidad sexual, en materia de comunidades indígenas, pues todo esto tenga trascendencia también para en el ámbito de las servidoras y servidoras públicas de los sectores públicos, de los sectores de las fiscalías, porque también tienen que saber que dicen, bueno, somos autónomos y no nos impacta el protocolo, pero se equivocan porque frente a quien van a llevar el proceso penal, pues es precisamente una jueza y un juez, ¿no? Y tienen que darle cumplimiento al primero constitucional, ¿no? Entonces de ahí sale toda esta responsabilidad. Por otro lado, también tenemos líneas estratégicas de acción para implementar estos programas de cumplimiento normativo públicos en materia de trata de personas, en donde hay que validar todavía la ley de trata de personas, establecer términos claros, de qué es servidumbre, explotación laboral, explotación sexual, términos claros y ver la eficacia realmente de
hasta dónde están todos quienes intervienen en esta materia, pues están teniendo mucha importancia, ¿no? Como no solamente tiene importancia, sino también qué nivel de cumplimiento se tiene, ¿no? Pero con números, con datos específicos, etcétera. El matrimonio forzoso, forzado, en donde aún en México sigue siendo una costumbre y no se ve como un delito. Esto es también lo que hay que trabajar, ¿no? En materia de esta herramienta importante para la prevención de la violencia contra la mujer. En materia de feminicidio, se sigue en materia de homologar los tipos penales en los códigos penales para que no haya posibilidad de que haya una conducta en contra de una mujer que porque pasamos la línea de la caseta ya no es feminicidio, ya es esta modalidad y no se cobije los derechos de las mujeres, en la prevención y la discriminación y el racismo, para la prevención del racismo, la discriminación, también generar todos estos comités de cumplimiento normativo y a partir del primero constitucional, insisto, cuáles son nuestras obligaciones internas en materia de pueblos originarios, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y afromexicanas, también validar cuál es el nivel de cumplimiento, pero no solamente es validar cuál es el nivel de cumplimiento, sino también para prevenir la discriminación, prevenir el racismo, prevenir estas formas de comisión delictiva. Entonces son una serie de cúmulos de que si el compliance nos da esa posibilidad de utilizar buzones de denuncia, protocolos de actuación, mecanismos de sanción, utilizarlos, ¿no? Utilizarlos realmente y sacar estadísticas, sacar datos que nos permitan inclusive perfeccionar las leyes y que nos permitan sobre todo perfeccionar la atención que dan las servidoras y los servidores públicos a las y los usuarios, ¿no? En materia de medio ambiente y desarrollo rural con perspectiva de género, para evitar efectivamente la contaminación ambiental, los delitos de medio ambiente, pero también la violencia contra las mujeres en estas comunidades indígenas, en donde se ve común, por ejemplo, el matrimonio forzoso y que después que ya se quedan en casa y que solamente se quedan haciendo labores de campo, etcétera. Una cuestión es empoderarlas desde el campo y otra cosa es mantenerlas en una situación de violencia, ¿no? Otro rubro en este sentido sería la ciencia y la tecnología, que también tiene que volverse a validar porque en México, si hay un gran número de niñas y niños prodigio y un gran número de niñas y niñas que se dedican ya a la robótica, que están muy interesados en otras ciencias de tecnología, pues que se sigue incentivando y ver este programa de cumplimientos normativos para efectos de cómo seguir incentivando y generando mejor vocación para estos rubros en el ámbito administrativo laboral invariablemente, en el ámbito civil y familiar, pues invariablemente tenemos todos estos, ¿no? Entonces, por eso es que la propuesta que en estos términos pues generó se traslada, digámoslo así, en hacer estas compliance educativo o compliance público, realmente indispensable para prevenir la violencia de género. Y me voy a permitir dar lectura solamente a citarme literalmente en esta publicación que estamos comentando el día de hoy, en donde hablo de un compliance público herramienta, vuelvo a insistir, para prevenir la violencia de género mediante la implementación del Comité Central de Cumplimiento Normativo de Equidad de Género y Derechos Humanos, al advertir, por ejemplo, y voy a quitar ya mi presentación para que nos veamos un poquito, ya al advertir que, por ejemplo, las políticas públicas que tienen a la prevención, y me permito citarme, prevención y procuración de justicia, deben revisarse con el fin de conocer e informar a la población respecto al nivel de cumplimiento normativo que cada una de ellas tiene, y esto debe hacerse cuando menos pues una vez al año, pero si hay un organismo específico para ello, pues será continua esta revisión. Más bien el informe será anual, pero la actividad será continua, ¿no? La supervisión de la supervisión permitirá entender las posibles fallas en el sistema de gobierno que impiden obtener favorables resultados en la prevención de la violencia de género. Lo anterior debe ser así si se pretende atender ética y responsablemente los principios de una buena administración pública, buena gobernanza, como se menciona ya en la Constitución de la Ciudad de México. Si afirmamos que el gobierno debe servir a quienes lo han elegido bajo los esquemas de democracia directa, representativa y participativa, entonces todas las personas servidoras públicas estarán de acuerdo en ser supervisadas y evaluadas por comités o subcomités de cumplimiento normativo, compliance público, tal y como ya funcionan al interior de las empresas privadas en su formulación de compliance penal, ¿no? En nuestro artículo
También otro artículo que tenemos, experiencias del camino en una educación en salud sexual y salud reproductiva como derecho humano para todas las personas, fases de implementación con especial mención al compliance público educativo. Expliqué la necesidad de generar mecanismos de control y supervisión con el fin de fortalecer la buena gobernanza, es decir, las buenas prácticas si hablásemos del ámbito empresarial. En este tenor, la implementación de un compliance público educativo contribuiría a verificar que las metas constitucionales en esta materia se cumplen, sobre todo en las líneas más rezagadas en el país, como son la educación igualitaria para todas las personas, que la educación se imparta con perspectiva de género y derechos humanos en todos los niveles educativos, resaltándose como rubros especiales la educación en salud sexual y salud reproductiva. En ese momento expresamos que la Compliance Program son programas de cumplimiento normativo que adopta una empresa, en este caso sería el Estado, para gestionar adecuada y lícitamente la organización, y esto permite que la organización, es decir, el Estado, entidad federativa, gobierno de la Ciudad de México, determine los factores externos e internos que son relevantes para lograr satisfactoriamente los objetivos y fines que ha plasmado a través de políticas públicas, y así prevenir la comisión de delitos, entre ellos la corrupción, la que, como sabemos, impide el ejercicio efectivo de las políticas públicas. Lo anterior también implica la generación de actividades programadas, continuas y constantes, con personas responsables de su ejecución debidamente identificadas, para que se dé un estricto seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de los objetivos del gobierno y para que se identifiquen las fallas del sistema que permiten la comisión de delitos en su interior. Paralelamente, la creación de un compliance en el sector público educativo, por ejemplo, uno de ellos, consideramos que podemos dar otro paso con la implementación de un compliance público para toda la administración pública, sea esta federal o local, el que puede contribuir a la evaluación y supervisión de las políticas de prevención de cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres o contra los grupos en especial situación de vulnerabilidad. En este contexto, si bien la Ciudad de México cuenta con la Secretaría de Contraloría General, el compliance público podría supervisar inclusive la función que realiza esta Secretaría, así como las actividades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El compliance público podría conformarse como órgano de control permanente desde la Administración Pública de la Ciudad de México a través de un comité al que proponemos y propongo denominar Comité Central de Cumplimiento Normativo de Equidad de Género y de Derechos Humanos, al que abrevio como CCNEGTH, el que verificaría el cumplimiento de la adecuada gestión de la administración, especialmente en las materias que le dan su nombre, y se serviría, entre otras materias, de auditorías externas o buzones de denuncia a la manera de como ya lo gestionan los compliance officers en el ámbito de las empresas privadas, y que, como ya he mencionado, sentamos las bases para ello en la reforma de 2014. Si bien hoy en día el gobierno de la Ciudad de México cuenta con la Secretaría de la Contraloría General y con sistemas anticorrupción, los objetivos del comité residirían en la validación, supervisión y medición del avance de las políticas públicas señaladas, así como de la identificación, denuncia y seguimiento de la indebida gobernanza. Sus funciones serían más similares a las de un compliance officer en materia penal, lo que vendría a robustecer la administración pública. No implicaría prescindir de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, dado que las especificaciones, funciones de aquel tendrían objetivos muy precisos, y para el logro de sus objetivos tendrá comunicación no solo con la citada Secretaría, sino también con las distintas unidades de gobierno para facilitar sus funciones. El carácter central de este comité deriva de que cada secretaría, unidad administrativa u órgano desconcentrado de la administración pública de la Ciudad de México habría subcomités de cumplimiento normativo, los cuales informarían sobre lo que acontezca en cada área del comité central. El Comité Central de Cumplimiento Normativo de Equidad de Género y Derechos Humanos lo presidiría una persona denominada Compliance Officer, oficial de cumplimiento público, que sería independiente de cualquier secretaría, unidad administrativa u órgano desconcentrado de la Ciudad de México, con funciones muy específicas para velar por el funcionamiento y cumplimiento de los sistemas de gobierno de la Ciudad de México y de sus políticas públicas. Repito, en las materias de equidad de género y derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños, de las y los adolescentes y los grupos en especial situación de vulnerabilidad. Rendiría cuentas directamente, por ejemplo, al ejecutivo en turno, pero también tendrá las competencias que le dotarían de las atribuciones de decisión y ejecución con autonomía presupuestaria e independencia de su actuación, sobre todo por lo que hace la supervisión del funcionamiento de los programas de prevención.
Proponemos que integren el Comité Central un representante de gobierno, las secretarías de las unidades administrativas y gobiernos desconcentrados de la Ciudad de México, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, los representantes de las organizaciones no gubernamentales vinculados a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los grupos que he mencionado. Entre otras funciones, el Compliance Officer público del comité destacaría la identificación de riesgos de cumplimiento de las distintas políticas públicas de prevención del delito que se ejecutan en los rubros que le dan el nombre al comité. Así, por ejemplo, debe tener competencias para el análisis de riesgos, elaboración de procedimientos para la gestión de dichos riesgos y su reducción, vigilar y supervisar el funcionamiento de las políticas de prevención del delito, implementar, desarrollar y dar cumplimiento a los programas tendientes a la prevención del delito en cada secretaría, unidad administrativa o órgano desconcentrado de la Ciudad de México o de cualquier estado de la República que sea el caso. Incentivar la cultura preventiva de la tolerancia cero en la comisión de delitos, fomentando el comportamiento responsable de quienes conforman la administración pública centralizada o descentralizada de la Ciudad de México. Revisar los procedimientos internos de control con el fin de verificar su eficacia, de la prevención de conductas delictivas o infracciones administrativas o gestionar un buzón de denuncias para integrar los correspondientes expedientes de investigación. Yo pongo aquí un no, pero repensándolo, pues si tuviera que modificar el artículo, pues sería es otra herramienta, no uno. Y además, asimismo, y para el adecuado desarrollo de sus funciones, la persona a cargo del comité debe ocupar un lugar dentro de la administración pública que le acredite lo suficiente para solicitar y recibir la necesaria colaboración de las distintas secretarías, unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Ciudad de México, del gobierno federal o de la entidad federativa que corresponda. Asimismo, debe incentivarse e impulsar el intercambio de mejores prácticas en materia de cumplimiento para cada secretaría, unidad administrativa, órganos concentrados y fomentar su difusión. Conocimiento y cumplimiento de los órganos, códigos de ética del gobierno de cualquier entidad federativa. Además, el comité evaluará anualmente la eficacia del sistema de justicia penal, los programas de gobierno y las políticas públicas que le correspondan por su competencia, en colaboración con los subcomités de cumplimiento normativo. De todo lo anterior, el comité elaborará un informe con los resultados de las evaluaciones que haya obtenido, el que presentará al ejecutivo correspondiente, federal o local, para la ejecución de estas actividades. El comité podrá realizar auditorías internas mediante profesionales externos. Es decir, no solamente es una auditoría que está en el ámbito de la administración pública y que solo la administración pública se valida, sino que la administración pública le pide a un ente privado que evalúe el trabajo de cada unidad administrativa, ¿no? Para lograr los objetivos o funciones encomendados al comité, deberá elaborarse respectivas reformas, obviamente, a las leyes y reglamentos de cada entidad federativa, al gobierno federal, contar con el presupuesto para el desarrollo de sus actividades y elaborarse el plan anual de actividades y protocolos de actuación. Un giro, vuelvo a insistir, en la administración pública, con la intensidad y magnitud que aquí se propone, mediante la implementación del Comité Central de Cumplimiento Normativo de Equidad de Género y Derechos Humanos y sus subcomités, tendería puentes hacia la buena gobernanza, posibilitaría en clave de inclusión la igualdad y la no discriminación y abonaría la prevención, sin lugar a dudas, de la violencia contra las mujeres. Entonces, hasta aquí mis comentarios. Yo espero que esta charla, esta breve charla, esta charla donde yo describo este artículo que he escrito para este libro, que me enorgullezco mucho en ser parte, pues tenga ecos para que también, no, ya a partir de mis 14 hablamos de responsabilidad de la persona jurídica, hablamos de compliance penal, pero también que empecemos a hablar ya en México de compliance público, educativo, compliance público en equidad de género, para que esto sea recurrente, para que se discuta estos temas en las universidades, se discute estos temas desde las entidades privadas, se discute estos temas en las entidades públicas y se agote el tema para que podamos tener un México en el que haya una buena gobernanza y una eficacia de la gobernanza en los niveles federales y locales. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, profesora Valdés. Un gusto escuchar un tema por demás importante e interesante. Y gracias a quienes están con nosotros participando. Y pues hay unas preguntas para usted, doctora Valdés. Si nos hace usted el favor de escucharlas y respondernos. Mire, el primero, le envían saludos Verónica Chavira
Saludos desde Chihuahua. Sandra Infante, saludos desde Tamaulipas. Nuestros estados de la República están presentes con nosotras. Comentarios. Caro Laín dice, como siempre, es satisfactorio escuchar a la profesora. Coincido con usted en que hay mucho por desarrollar en materia de compliance con perspectiva de género. Así como las empresas se esfuerzan en cumplir leyes en materia de prevención de lavado de dinero o distintivos, de responsabilidad social, deberían adquirir un compromiso para contrarrestar o contrarrestar a mujeres en puestos directivos. Y no solo eso, también otorgarles condiciones favorables que como horarios flexibles, lugares para lactar, entre otros. Mil gracias. Hay otra más, si quiere, nos responde algunas de las que nos hacen. Hay otra más de Ana Karina. Muchas gracias por su exposición. Me parece muy importante este concepto de compliance público. Es la primera vez que escucho de este. Y hay otra pregunta de Wendy Hernández. ¿Usted considera que la manera en que se gobierna cambiaría si gobernara una mujer? ¿O cree que seguiría en las mismas condiciones en lo que hacen los hombres? Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por el acompañamiento y a quienes están viendo, escuchando, están en su presencia y quienes están por vía Zoom también, quienes nos hacen estos excelentes comentarios. La verdad que siempre es grato escuchar a mis alumnos y a quienes también acuden al Museo de la Mujer por temas tan relevantes que tenemos en el Museo de la Mujer. Me gustaría empezar por la última, por la cercanía. ¿Sería diferente el gobierno? Pues yo creo que sí lo sería. ¿Por qué? Porque una visión de mujer siempre es interesante. Nosotros vemos que ya en el Museo de la Mujer se ha difundido mucho la historia de los derechos de las mujeres, y yo no he dicho, por cierto, me faltó esta parte en el sentido que la pasé muy rápido cuando hablo de las áreas estratégicas. En esa área estratégica en donde hablamos de los planes y programas de estudio, de cómo la incidencia, por ejemplo, una de mis propuestas es que a partir del artículo 3 constitucional se haga, por ejemplo, que en los planes y programas de estudio de la primaria, secundaria y de todos los niveles educativos se inserte la historia de los derechos de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de lo que sucedió en la independencia, en la revolución y de las grandes mujeres que trabajaron conjuntamente en estas materias, pues es importante, yo creo que para prevenir esa violencia contra la mujer desde las infancias, tengamos esos planes y programas, estos libros que contemplen cuál es la historia de las mujeres. ¿Para qué? Para que las niñas, las adolescentes, cuando lleguen a las universidades, no esperen a llegar a las universidades o a las maestrías para saber o reconocer sus derechos como mujeres, ¿no? Porque también estamos en el contexto de que los libros de texto pueden también tener cuestiones en donde se nos tiene que ver también como de lideresas desde el principio. Y si lideramos desde el principio, que ya lo hemos hecho en la lucha para obtener el voto, en la lucha para obtener la educación, en la lucha para llegar a las universidades, en la lucha para obtener una profesión. Entonces, indudablemente vamos a generar y vamos a empoderar a nuestras niñas y a las adolescentes desde las primeras encuentros de grado educativo. Ahora, invariablemente, creo yo, quien nos comente, quien nos acompaña, yo creo que sí es otra visión, ¿no? Es otra visión. ¿Por qué? Porque si me permiten hacer la comparación, cuando dicen, es que va a llegar y lo que pasó en Brasil, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en otros países, en Francia, en Alemania, dicen, es que llega la visión de un nuevo gobernante de derecha, un nuevo gobernante de izquierda, ¿no? Y una buena nueva gobernante mujer, porque también aquí sí es otra visión, no solo pensamos en que la política es de derecha y de izquierda, sino que también es una derecha de una mujer que postula en ese partido, pero que no deja de ser mujer y que también ve la visión de las necesidades de las mujeres desde pequeñas, y que eso invariablemente daría una nueva perspectiva a lo que es la gobernanza
en México, ¿no? Entonces, efectivamente, si, por ejemplo, dicen, es que dime si el partido o el candidato o candidata es de izquierda o de derecha, entonces ya sabré yo su visión, ¿no? Pues también hay que decirlo, es que también dime si va a ser una candidata mujer y esa candidata mujer nos va a llevar al empoderamiento a las mujeres, porque qué es lo que ven las niñas, qué es lo que ven los adolescentes, qué es lo que ven las mujeres que se dedican a la política o que están por entrar a la política, pues están viendo efectivamente, están viendo reflejadas que ellas también pueden llegar, y no solamente de que pueden llegar, sino que de estando ahí, ellas van a apoyar a otras mujeres, porque pertenecemos al mismo género, al mismo sexo, ¿no? Entonces, que no van a ser, hacerse a un lado, a voltear a otro lado para efectos de no olvidarse de que hay otras mujeres en la calle que han votado por ellas y que necesitan ser escuchadas, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los grandes retos que tiene, si bien ella habla puntualmente y muy afortunadamente en el sentido de la unidad y la pluralidad, para no dejar a nadie fuera, pues también esperamos también quienes formamos parte de esta sociedad civil, quienes formamos parte del sector educativo, esperamos también que ella capacite intensamente a quienes son las juezas y los jueces para que efectivamente haya impartición de justicia con perspectiva de género, impartición de justicia para derecho para todas las personas, sobre todo para las personas que están en especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esperamos mucho cuando nosotras vemos que llega una persona, mujer, a un cargo público, esperamos mucho de esa persona, pero también tenemos que cobijarla. Aquí también hay que decir algo, no solamente decir, bueno, vas a ver una nueva presidenta en México, una nueva gobernadora, sino que nosotras la cobijemos también y la hagamos llegar, así como si fuéramos los compliance officers públicos, las necesidades de las mujeres, que también nosotros tenemos que acercarnos a ellas y decirle cuáles son esas necesidades que tenemos las mujeres, sobre todo si su especialidad puede ser solamente la administrativa, la civil y no la de violencia contra la mujer, pues acercarnos para cobijarla y para que se vea fortalecida, ¿no? Porque no solamente hay que llegar, hay que mantenerse y sobre todo hay que dar resultados, que es lo que yo estoy proponiendo con este compliance público, herramienta para prevenir la violencia de género. En el otro sentido que mencionan, si voy en el orden de las intervenciones, pues sí, esto es nuevo en México, digámoslo así, yo he escuchado, tengo esta especialización de la Universidad de Barcelona, pero en México, pues sí, en 2014 fue la reforma, donde ya hablamos de la responsabilidad de la persona jurídica, y mismo se habló un poco de compliance penal. Después se hacen las reformas en el Código Nacional, que debieron haberse hecho en el Código Penal Federal, no en el Código Nacional, porque son cosas sustantivas penales. Siempre lo voy a decir y lo voy a seguir insistiendo, porque una invasión de funciones de competencia federal a las entidades federativas, pues hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Si fuese tan sencillo, pues no sé por qué no se ha permitido esa invasión de funciones en derechos de la mujer, ¿no? Pero bueno, sí se ha permitido en materia económica, ¿no? Entonces, seguiremos insistiendo. Si es nuevo, sí. No dudo que por ahí también haya gente que esté interesada en este tema y que ya se hayan dado algunas conferencias, pero no, digamos que no se platica tanto como se platica en compliance penal, ¿no? ¿Por qué? Porque la reforma es 2014, es muy reciente, 7, 8 años, 9 años a lo mejor, y entonces aún se está entendiendo en México, digámoslo así, se está haciendo mucha capacitación intensiva en materia de responsabilidad personal jurídica, de compliance penal, y entonces ahora viene, yo creo que hay que insertar y hablar de compliance público en varias unidades, ¿no? Y sí, la compañera que también nos menciona, la lactancia, o sea, es eso, ¿no? El detectar, o sea, porque hace, no sé, si me permito decirlo, hace como 10 años empezó el boom de que cada área de gobierno tuviese un área de lactancia, ¿no? La que, por ejemplo, vemos a veces sola, ¿no? En estas unidades administrativas públicas, decimos, no, pues es que no se usa y mejor la van a usar para archivero. No, pues es que, ¿qué es lo que está pasando? Es que tampoco estás permitiendo esa posibilidad de que la trabajadora vaya a utilizar esa área, ¿no? Nos preguntamos, ¿y por qué no se está usando esa área, no? Entonces, hubo un boom de que cada unidad la tuviera, pero ahora hay que preguntarnos si se está usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo genero estos niveles de cumplimiento y digo, tengo un área que no se está usando, ¿y por qué no se está usando? Entonces, tengo que empezar a investigar por qué no están, cuáles son las causas de por qué las mujeres trabajadoras no están utilizando esa área de lactancia.
Entonces, pero eso es materia de complemento normativo, no solamente en el ámbito penal, ¿no? De que no se cometan delitos en el seno de la unidad administrativa, sino que también, ¿por qué no se está usando esa área? ¿Cómo se está usando, por ejemplo, en el sector de salud, un aparato para hacer un TAC, ¿no? Una tomografía, entonces ahí estás viendo cuáles son las fallas principales, cuáles son los retos principales, cómo se tiene que usar el protocolo, cómo se tiene, no solamente es cómo es que se tiene que usar el aparato, sino quiénes están asistiendo a hacer uso de estas áreas que son como la lactancia, ¿no? Y me parece que por ahí mencionaba otras áreas que por la charla, bueno, ya no alcanzo a recordar un poquito todas, pero bueno, espero haber contestado la intervención. Y sí es eso, no solamente es en el ámbito penal, sino también es en el ámbito de por qué estoy gestionando, por ejemplo, bibliotecas en cada alcaldía y las bibliotecas están solas. O sea, no es que están solas, las bibliotecas están vacías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Por qué no estás difundiendo? O sea, claro, sabemos que venimos de una pandemia y que seguimos en pandemia, sabemos que ahora viene una variante más fuerte todavía de Europa y bueno, pero estas pueden ser unas respuestas paralelas, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué mis bibliotecas siguen vacías? ¿Por qué la gente, las niñas, las adolescentes, no hay un boom de lectura, ¿no? Es que si que tú vayas en el metro y veas que todo el mundo en lugar de traer su celular trae un libro leyendo, pues tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa, el hecho de que decir no tengas un área de gobierno vacía cuando está tratando esa área de incentivar alguna actividad de empoderamiento, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Esos serían mis comentarios, maestra Gaby. Muchísimas gracias, doctora Valdés. Y hay otras tres, saludos y una pregunta más, por favor. La primera es de Yadira Limón, que dice saludos y muy buena exposición. Sus exalumnos de INACIPE, juicios orales, Yadira Limón. La felicita, su exalumna del INACIPE. ¿Qué autoridad sería la indicada para llevar a cabo lo del compliance? ¿Quién sería? Y la otra pregunta sería, muchas felicidades, doctora, excelente tema, saludos desde Querétaro, coincido en que la política pública en materia educativa deben tener bases de información para la vida, en el respeto, en la convivencia, para tener sociedades más ordenadas. Dicha política tendrían resultados a muy largo plazo, 40 o 50 años. Sin embargo, se necesita entender por quienes detentan el poder y la facultad para gobernar. Muchas gracias, maestra Gaby. Pues mira, un saludo a mis queridas alumnas, discípulas, y bueno, empezando por saludar a Yadira Limón, muchas gracias por estar conmigo aquí, con todos nosotros. Y la pregunta respecto del espectador anónimo, ¿no? ¿Qué autoridad sería la adecuada para llevar a cabo la del compliance? Bueno, aquí hay que decir que el compliance, bueno, no va a ser tiene que ser autónomo, es decir, ¿por qué? Porque no puede depender de una fiscalía, no puede depender del órgano al que esté evaluando. Por lo tanto, tiene que ser autónomo. Pero este órgano sí le tiene que rendir cuentas a quién, al sujeto que está al frente del Ejecutivo, ¿no? Entonces dependería invariablemente del Ejecutivo federal o del Ejecutivo local y es al que le rinde cuentas. Pero fíjense que qué interesante es este tema. ¿Por qué? Qué bueno que lo mencionas, espectador anónimo, porque aquí hay un tema muy interesante. Fíjense, en la responsable persona jurídica, cuando la incluimos, ¿por qué? Porque pues es que a mí me parece que, voy a hacer un antecedente, ¿no? Disculpen que lo haga un poco largo, pero cuando la pensamos para el Código Penal Federal, la responsabilidad de la persona jurídica, es porque veíamos un poco lo que estaba pasando, o mi experiencia con las recomendaciones de derechos humanos, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, voy a poner un caso. Tienes un hospital en donde en el hospital se mueren niños, que fue un caso real y fue motivo de una recomendación, porque hay una enfermedad nosocomial, una bacteria. Entonces hay mucha muerte de niños en los cuneros. Y va uno tras otro, fallece uno tras otro, ¿qué está pasando, no? Entonces te preguntas, bueno, ¿y por qué pasa eso? Y se dan cuenta el comité de epidemiología del centro que no hubo limpieza porque utilizaban el mismo refrigerador para meter
tanto las vacunas de los niños o los medicamentos como para meter la comida de enfermeros y enfermeras o de servidores públicos que trabajaban ahí. Entonces te preguntas ahí hay una fuga de control muy fuerte porque no hay una organización, ¿cierto? Sin embargo, en materia estatal, ¿qué es lo que haces? En materia estatal lo que haces es decir, bueno, voy a Comisión Nacional de Derechos Humanos, voy a emitir una recomendación, voy a pedir que se inicien los procedimientos penales correspondientes y los procedimientos laborales correspondientes, que se le repare el daño a las víctimas, etcétera. Entonces hay una responsabilidad. Pero entonces cuando tienes un comité de cumplimiento, un compliance officer, ese compliance officer lo que va a hacer es reportar al superior. Entonces, hagan de cuenta que ese compliance va a reportar, oye, encontré, ríndeme informe de cada cuándo estás limpiando el refrigerador de la zona de cuneros. Oye, me mandó el informe, oye, ¿qué crees? El correspondiente, porque el compliance va a tener autonomía, va a decir, oye, voy a solicitar el informe al área de refrigeradores, cada cuándo lo estás limpiando y qué es lo que estás metiendo, ¿no? Oye, no me ha dado el informe de esta semana y no sé qué es lo que está metiendo, lo mandas llamar, ¿sí? Y de tu informe le vas a dar información al director del hospital. No al comité de, vas a mandarle que si quieres una copia al comité, vas a primero acordar con el director del hospital y después vas a mandar una copia de eso al comité de desinfección, de lo que tú quieras. Entonces, es responsabilidades, ¿te das cuenta? Es responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que tener la fuerza como compliance officer de saber que lo que tú hagas vas a informar al superior para que no haya generación de riesgos peores y que puedas evitar una muerte en cadena de niñas y niños recién nacidos por una enfermedad nosocomial, una bacteria nosocomial. Entonces, este es el tema. Entonces, por eso es muy importante el tema, la pregunta que propone esta persona, por eso ¿de quién depende? Va a depender de, en este caso, si estamos hablando de un compliance público, de la administración pública federal o local, va a depender pues directamente le va a rendir cuenta al Ejecutivo. Y luego no me digan que no, es que no sabía el Ejecutivo, no sabía el secretario, no sabía el subprocurador, no sabía el subdirector, no, aquí no es que no sabía, es que aquí tienes que estar enterado, por eso es que la responsabilidad de la persona jurídica es eso. El Consejo de Administración, el que está en el top, no puede decir, es que yo no sabía, no, a ver, responsable de una empresa farmacéutica, ¿no? Y después me vienes a decir que no sabías que se estaba traficando con fentanilo desde tu empresa o que estaban transportando fentanilo a Estados Unidos. Entonces, no, es que yo no sabía porque pues es que no, ese día no fui a la junta directiva. A ver, ¿me vas a decir entonces que no haces informes anuales de tu empresa y no sabes cómo se gestiona tu empresa? Entonces, es lo mismo, pero en el ámbito de la administración pública, ¿no? Entonces, por eso es que ese compliance officer tiene que tener todos los requisitos que tiene un compliance officer penal, en el sentido de ser autónomo, de tener presupuesto, de tener personal, de tener la autoridad suficiente para pedir información a cada área. Y eso, lo que tú sumes, pues lo vas a ir a reportar a la cúpula, lo vas a ir a reportar al top. Y entonces, pues no hay manera de que yo no sabía. Por eso es que la forma que yo propongo de una nueva administración pública de gobernanza que nos da la Constitución de la Ciudad de México, que así tiene igualmente que verse en la Constitución Federal, pues es precisamente que desde el top, que igual es tu labor, la gestión de la administración pública, pues desde ahí pongas orden, ¿no? Desde ahí se siga poniendo el orden y vaya para abajo y no es eso de que, es que como yo estaba en la inauguración de la nueva biblioteca en el estado de Quintana Roo, pues en Quintana Roo, pues entonces yo estaba sin saber lo que estaba pasando en Oaxaca, ¿no? Entonces, cuando son funciones federales o cuando son funciones locales, es que yo estaba no, o sea, no, tu labor es estar enterado de todo para que puedas hacer una buena administración pública, para que puedas hacer una buena gestión de tu administración pública, para la cual fuiste elegido o elegida, ¿no? Entonces, en este sentido, es ahí donde yo hago estas puntualizaciones, ¿no? Y la última que me parece que era, espero haber respondido, también saludo desde aquí a la maestra Ista Yosafa Méndez Paniagua, muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias por tus saludos. Sí, que hay que tener más sociedades organizadas, o sea, ¿qué pasa? Que se tenía que... ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, lo que estamos viendo es que antes no nos cuestionábamos tanto a la persona que estaba en el poder, ¿no? No nos los cuestionábamos, es decir, no, ¿cómo crees que voy a cuestionar al presidente? ¿Cómo crees que voy a cuestionar al ministro o la ministra? ¿Cómo crees que voy a cuestionar al juez? No, es que ahora ya no, porque con esa buena gobernanza que hablamos de la transparencia, eficacia,
ética profesional, pues ya no hay posibilidad de que no haya esa cuestionamiento, ¿no? Ya hoy día hasta cuestionan a las ministras y ministros pues de los rubros que hacen y los antecedentes que han tenido. Entonces, difícilmente pues no hay esa discusión. Y es precisamente eso que se tiene, el servidor público, el reto ahora de la persona servidora pública, sea mujer o hombre, o servidores, pues en ese sentido, el gran reto ahora es decir, tengo que comportarme ética y proporcionalmente adecuadamente y tengo que realizar mis funciones cabalmente porque sí hay un órgano de supervisión, ¿no? Y tenemos que seguir exigiendo estos órganos de supervisión, sobre todo para las mujeres, en comités en estos órganos que se dedican a, por ejemplo, evaluar la salud sexual y salud reproductiva en cualquiera de sus rubros, ¿no? Para ver si efectivamente está funcionando, para ver si efectivamente cómo están funcionando las guías en esta materia, etcétera, ¿no? Guías prácticas, clínicas, etcétera, y ver qué es lo que está fallando, no con el ánimo de buscar responsables, sino con el ánimo de tener una buena gobernanza, ¿no? Muchas gracias, maestra Gaby. Por último, doctora Guadalupe Valdés, hay un saludo de Ani Arellano, dice felicidades a la doctora, un honor tenerla como profesora. Saludos desde sus alumnos de posgrado especialidad de género UNAM, Ani Arellano. Y la otra pregunta, que esa sí es una pregunta de mi parte, es con referencia a las universidades, profesor. Usted mencionó la parte educativa y justamente este tema del compliance en la educación primaria, secundaria, puede ser, pero yo creo que es muy importante también a nivel de las universidades públicas y privadas, como usted mencionó. Pero, ¿qué pasa con esta situación de que nos puedan decir, bueno, sí está bien, pero nada más que yo soy autónoma? Entonces, yo decido cómo hago este tipo de cosas, mis niveles de derechos universitarios, derechos humanos, o como usted guste llamar. ¿Qué pasa con esta sugerencia de pedirles a las universidades este complejo? Gracias. A ver, es que la base es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, así sean unidades administrativas autónomas, su base es un derecho administrativo. Es decir, así como tienes un área de contabilidad, pagaduría, ¿no? Pues igualmente tienes que tener una... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? La costumbre, si nos acostumbramos a tener esta forma de compliance officer público, la costumbre lo va a generar. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que también se trabaja en el compliance y que afecta mucho a las empresas cuando cometen un delito y que lo vemos muy reflejado también en la administración pública, que es el ámbito reputacional. Es decir, si en algún momento las universidades autónomas dijeran, es que yo no voy a tener un compliance público educativo, te está afectando a tu nivel reputacional. ¿Por qué no lo quieres tener? Preguntaría yo. ¿Qué te conflictúa tenerlo? ¿No? Es lo que yo digo, o sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, sí, son autónomas en su gestión, son autónomas económicamente, pero en el ámbito reputacional les puede pegar mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de la responsabilidad de la persona jurídica, donde son responsabilidades de la empresa, ¿no? En el ámbito público, pues no hay responsabilidad del ente colectivo. Pero si hablamos de compliance público, entonces sí tenemos que advertir que es un mecanismo de presión interna, la presión interna dentro de las escuelas autónomas educativas, en las que se está exigiendo, porque yo diría, a ver, por ejemplo, hay Universidad Autónoma de México, Universidad de la UAM, diríamos, no tienen protocolos para la violencia contra la mujer en las aulas. Claro que sí lo tienen. Lo que pasa es que esa es una sola herramienta de todas las herramientas que tenemos en el compliance para combatir la violencia de género. No nos basta el protocolo, nos basta decir qué hiciste, por qué contrataste a un maestro que tenía antecedentes de abusos sexuales infantiles, de abusos sexuales contra alumnas. O sea, es eso, o sea, son muchas herramientas que tiene el compliance, ¿no? No solamente el protocolo. Y vamos a decirlo, hoy día las universidades se actualizan y dicen, voy a tener mi protocolo por muy autónomas que sean. Entonces yo creo que en el ámbito reputacional, si tú dices, bueno, voy a abrir en cualquier persona adolescente, cualquier persona que está en la edad de entrar a la preparatoria, a la universidad, diría, bueno, voy a entrar a la universidad, voy a ver a qué universidad voy a entrar, ¿no?
quiero saber también, porque eso también es una costumbre que tendríamos que tener, ¿no? Si tienen un protocolo de actuación para prever la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, también tiene que ver, yo creo que en ese ámbito vamos a hacer un poco lo que la costumbre va a venir a ser ley, ¿no? Sobre todo por el tema reputacional, ¿no? De decir, voy a ser una universidad autónoma y no voy a tener estos protocolos de actuación, no voy a tener esta unidad que se encargue de supervisar todas las cuestiones, pues yo creo que quedaría muy cuestionada si no lo tuviese, ¿no? Entonces, yo creo que por el ámbito de la fuerza y por el ámbito de la costumbre, pues tendría que serlo. Es como lo mencionaba, los protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, ¿no? Quizá hay gente en las fiscalías que diga, no, es que yo soy autónoma y a mí no me importa porque eso es judicial, no, pero ¿ante quién? ¿Ante quién estás rindiendo tus actividades? Pues ante el juez en el proceso penal. Y otra cuestión, podrá decir que es autónomo y podrá decir que no le impacta el protocolo para impartir justicia con perspectiva de género, pero está el primero constitucional, tratados e instrumentos internacionales, ahora me va a decir que va a hacer un lado de la Convención Belén do Pará la CEDAW, pues tampoco, las recomendaciones de la CEDAW tampoco, ¿no? Entonces esto sería mi apuntamiento, compañera Gaby. Muchísimas gracias por su respuesta, por demás importante, interesante, y me aclara muchas cosas. Muchas gracias, doctora Lupita Valdés. Y le vamos a presentar vamos a dar lectura de su reconocimiento y le agradecemos su presencia y a todas y a todos quienes estuvieron el día de hoy en el taller virtual y la conferencia de compliance público, herramienta para propiciar la buena gobernanza. ¿Me permitirías un momentito más? Claro. Perdón, he dicho lo del libro y no hemos dicho dónde lo pueden conseguir. De manera virtual, gratuitamente, lo pueden conseguir en la biblioteca virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ahí pueden leer este artículo, pueden leer otros grandes artículos de mis compañeras que escriben también ahí. De manera gratuita, virtual, entren a la biblioteca virtual de la Facultad de Contaduría y Administración y creo que ya de manera física lo pueden adquirir comprándolo en la facultad, en la UNAM, y bueno, con alguna credencial de docente o quizá también de alumnas y alumnos podrán tener algún descuento. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Discúlpame la interrupción. No, perfecto, qué bueno. Eso es importante decir en dónde está estos artículos, el artículo al que hace referencia, tu artículo en el Museo de la Mujer, en la Facultad de Contaduría y Administración, para poderlos adquirir. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora. Entonces, mencionaba yo que a continuación vamos a dar lectura del reconocimiento, si me apoyan, de tu valiosa participación, doctora. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Guadalupe Valdés Osorio, vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, por la impartición del taller Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos con el tema Compliance Público, herramienta para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. 14 de enero del 2023, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Te haremos llegar, doctora Lupita Valdés, tu reconocimiento, un abrazo muy fuerte, muy afectuoso. Gracias por participar siempre y por hablar y decirnos, mostrarnos este tipo de elementos del derecho penal que son fundamentales para nuestra vida. Gracias a todas y a todos y a nuestra extraordinaria ponente siempre. Un abrazo. Gracias por todo.